Bendito Señor, gracias te damos, porque estamos aquí por ti y para ti, solamente. Te ruego que no nos mueva ningún otro interés, que no nos traiga aquí ninguna otra prioridad o asunto, sino el buscar tu rostro, conocerte, alabarte, darte gracias por tu misericordia y lo que haces y harás por nosotros, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él estuvo dispuesto a venir a este mundo lleno de enemigos, lleno de pecadores contra Dios, contra el Padre. Pero no vino a destruir, no vino a eliminar al hombre, sino a perdonar al hombre, a ofrecer su vida como el único recurso, el único camino, la única forma de poder verdaderamente llegar a la presencia de Dios. Gracias, Señor, porque eso es amor. Pusiste tu vida no solamente por tus amigos, sino por tus enemigos también, entre los cuales estábamos nosotros. Gracias, Señor, porque tú has dado vida a cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, que murió, llevó nuestro pecado a la cruz, dejó clavada el acta de decretos que estaba contra nosotros, que nos era contraria y que contenía toda la maldad de nuestra vida. Pero tú quisiste anularla, dejarla clavada en la cruz y te levantaste con poder de la muerte, Señor. Y eso es nuestra esperanza, que también nosotros seremos resucitados juntamente con Cristo. Bendito sea tu nombre. Te ruego, Señor, que abras nuestros corazones para que tu palabra entre, para que tu palabra sea clara, para que podamos obedecer tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Seguimos con la carta a los Colosenses. Y pasó, aunque usted no lo crea, más de un mes desde la última vez que estuvimos considerando esta carta. Aquí ya pasó más de un mes. Y hace más de un mes consideramos la verdad de que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, pues hoy el título de esta predicación es Mirad que nadie te esté llevando cautivo como botín de guerra. Estate alerta, hermano, porque hay fuerzas, hay personas, hay enemigos que quieren llevarte cautivo como un botín de guerra. Pero regresando al mensaje, es algo que tenemos que tener bien claro en nuestro corazón y en nuestra mente. En Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y eso no es algo menor, es impresionante. Es impresionante. Por ejemplo, nosotros sabemos a nivel humano, a nivel académico, cuál es la ruta hacia el conocimiento y hacia la sabiduría. Insisto, a nivel humano, de manera muy simple, todo empieza con un dato. Ese dato es el elemento básico de la información. Puede ser un nombre, un número, una fecha, el valor de una variable en alguna ecuación, el valor de la fuerza de gravedad, que sería muy útil, por ejemplo, para los astronautas, para los pilotos de aviones de guerra, porque se someten a varias fuerzas G. Pero todo empieza con un elemento básico que es el dato. Cuando nosotros identificamos y organizamos esos datos, podemos llegar a tener información. Y cuando nosotros combinamos esa información con una observación experimental una y otra vez, podemos transformar esa información en conocimiento.
Y una vez que atesoramos ese conocimiento y lo utilizamos con inteligencia en nuestra vida o en la disciplina a la que nos dediquemos, bien podemos llegar a la sabiduría. Estoy hablando en términos humanos, estoy hablando en términos de ciencias, estoy hablando en términos de conocimiento humano. Y a través de los siglos, esa ruta ha sido andada por hombres y mujeres en diferentes disciplinas, como la medicina, la ingeniería, etc. Por eso tenemos especialistas, por eso tenemos expertos. Hoy en día se les llama gurú a alguien que sabe mucho sobre un tema en diferente área. Pero ¿saben qué? Ningún hombre puede decir que él es un sabio en algún área. Es decir, no puede decir que sabe absolutamente todo lo que hay que saber sobre un asunto, sobre una disciplina, sea cual sea. Menos podría haber un hombre que dijera o que se atreviera a decir que él es sabio, es decir, que sabe absolutamente todo sobre todas las disciplinas del conocimiento humano. Imposible, no existe tal persona. Pero ¿saben qué? Cristo sí. Nuestro Señor Jesucristo sí puede decir eso, porque en Él están escondidos no uno, no dos, no varios, sino todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Alégrate, hermano, porque ese es tu Señor en quien crees. Nuestro Señor Jesucristo es omnisciente, sabe todo, conoce perfectamente cada elemento de lo que existe y de lo que no existe, porque Él con su sabiduría diseñó todo lo que podemos ver y también lo que no podemos ver. Eso es, para mí por lo menos, es abrumador, que el Señor Jesucristo diseñó con su sabiduría cada cosa en su lugar. Cada ley de la naturaleza lo obedece a Él porque Él diseñó esa ley para que funcionara de esa manera. Dice la Escritura que Él le puso límites al mar. Dice la Escritura que Él le da el camino al relámpago para saber por dónde iluminar el cielo. Y tú ves un relámpago y no le hallas ni pies ni cabeza, ¿verdad? Por lo menos yo no. Pero el Señor Jesucristo le dijo, ahora te vas a ir por aquí y por allá. Y el relámpago se presenta delante de nuestro Señor y le dice, ¿por dónde quieres que vaya hoy, Señor? Y el Señor Jesucristo le marca el camino. Y les puedo asegurar que cada ruta de cada relámpago a través de los siglos nunca ha sido el mismo. El Señor es omnisciente. Él dio vida a los ciclos, a las estaciones, al tejido que compone nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras palabras. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso el apóstol Pablo les dice esto con esta intención. Esto lo digo, esto de que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto se los digo, les dijo Pablo a los colosenses, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esa es la conexión. Tú tienes que saber esto para que nadie te engañe con palabras persuasivas, con palabras rimbombantes o excelsas de aparente sabiduría. No seas engañado, hermano. Esa fue la primera amenaza que vimos en la carta a los colosenses. Y la segunda amenaza está en el versículo 8, que es el tema que vamos a tratar hoy.
Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Otra vez, el apóstol Pablo nos llama a estar alertas contra el engaño. Hermanos, no olvidemos nunca que estamos en una guerra espiritual. Estamos en una verdadera lucha espiritual. Y el arma predilecta de Satanás, que es el adversario y el comandante de las huestes celestiales de maldad que tratan de engañarnos, es la mentira. Es su arma predilecta. Y cada vez puede disfrazar de mejor manera la mentira para que parezca verdad y para que caigamos en el error, seducidos por aquella aparente sabiduría, por aquel aparente beneficio. Nunca debemos olvidar que la mentira es el arma favorita de Satanás. Y el apóstol dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si vemos de cerca este versículo, notaremos que las filosofías y las huecas sutilezas de las que está hablando aquí el apóstol Pablo son, dice ahí, según, es decir, de acuerdo con o en conformidad con tradiciones de hombres y rudimentos del mundo. En otras palabras, esas filosofías y esas huecas sutilezas están construidas, se forman de tradiciones de hombres y de rudimentos, de los rudimentos del mundo, que no son otra cosa más que principios elementales de la vida. Y prácticamente ordenados, como el ABC, como del 1, 2, 3. Eso es importante entender porque estos falsos maestros que estaban enseñando en Colosas, estaban enseñando tradiciones de hombres, rudimentos o principios básicos del mundo, pero lo hacían bajo un velo de aparente sabiduría. Ahí está el peligro, porque lo presentaban de tal manera que ante los ojos de la gente parecían cosas muy deseables, parecían cosas muy espirituales, parecían cosas que deberíamos de anhelar y alcanzar para acceder a un nivel superior de espiritualidad. Es lo que estaban ofreciendo y es lo que se ve en la narrativa de Pablo en esta carta. Estos falsos maestros tenían la gran habilidad de presentar aquello como algo bueno, como algo agradable. ¿Se acuerdan cómo fueron los ojos de Eva cuando vio el fruto prohibido? Lo vio algo deseable, algo bueno, algo deseable para alcanzar conocimiento, para llegar a ser como Dios, para llegar a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Recuerdan eso, no? Bueno, estas filosofías, estas huecas sutilezas, estos engaños vanos tienen la misma intención: hacerte creer que puedes llegar a ese nivel sin necesidad de Dios. Algo importante que debemos remarcar en este versículo es cómo Pablo hace esta advertencia. Dice: mirad que nadie os engañe. Eso significa puntualmente: mirad que nadie te esté llevando cautivo como un botín de guerra. Y digo esto porque la palabra original en griego que está y con la que tradujimos y pusimos la palabra engañe, eso es lo que significa. Por eso se llama así hoy la predicación. Esta es la palabra, a ver si lo tenemos ahí. La palabra original en griego es la palabra rara, sulagogeo, y significa literalmente llevar cautivo como botín de guerra. Entonces, si nosotros usamos esa definición, a mí me gusta esa expresión más completa, porque incluso
te aclara un aparente conflicto que hay en el versículo 8. No sé si lo notaron, pero creo que lo van a notar si lo volvemos a leer. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres y los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Si lo leemos de corrido, ¿qué parecería que está diciendo? Que no seas engañado por una cosa, sino que seas engañado por Cristo. Si lo leemos así sin cuidado. Pero no es eso. Porque, como les digo, la palabra que está detrás de la palabra engañe tiene ese significado más amplio. Por sencillez de traducción se puso así, que nadie los engañe. Pero realmente podríamos hacer una paráfrasis de esta manera, ¿no? Mirad que nadie os esté llevando cautivos mediante falsa sabiduría, mediante engaños vanos que están basados en tradiciones de los hombres y en asuntos elementales del mundo, en lugar de estar siendo cautivados por Cristo y su doctrina. Eso es comprensible, ¿no? Hermanos, tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, debemos de privilegiar siempre el ser cautivados por nuestro Señor, por su doctrina, seguirlo a Él, creerle a Él, en lugar de estar siendo engañados o siendo llevados cautivos como si fuéramos un premio, un botín de guerra. El botín de guerra, ¿quién lo tiene? El vencedor. Y nuestro vencedor quiere nuestra destrucción. Pero nosotros debemos, por eso dice Pablo, mirad. Eso quiere decir, ponte listo. Está atento, alerta, vigilante, para que nadie te engañe, para que nadie te lleve cautivo y te aleje de Cristo. Es una advertencia sumamente importante, hermanos. Y después de esa advertencia, nuevamente Pablo, ante esa amenaza, Pablo la contrarresta con una de las verdades más trascendentales que oído humano puede escuchar. Esa verdad es que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿No es cierto? Miren cómo lo dice él en el versículo 9. Porque en Él, hablando de Cristo Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Bendito sea Dios por eso. Nuestro Señor es Dios hecho carne. Por lo tanto, estemos atentos ante cualquier idea, filosofía, hueca sutileza que esté procurando derrotarte y llevarte cautivo como botín de guerra. Esto tiene grandes implicaciones, este versículo. Y la primera gran implicación está presente en el siguiente versículo 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué digo que es una gran implicación? Porque mira, si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, de manera permanente, y nosotros por la gracia de Dios estamos en Cristo, entonces dice Pablo, estás completo en Cristo. Eres parte de Cristo, porque estás puesto en Cristo por Dios. Y estás completo en Él. No tenemos necesidad de nada, estamos completos en Cristo. Hermanos, hasta me hizo reír la definición de la palabra completos, porque una de las acepciones es estás atiborrado, rebosante, a tope. Estamos completos en Cristo. Y si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, hermanos, estamos en el mejor lugar posible. Y estamos completos de la mejor manera posible. Pero de esta verdad emocionante
Vamos a hablar un poco más a detalle el próximo domingo con el favor de Dios. Ahorita, por lo pronto, permítanme seguir con este tema de las filosofías huecas, los rudimentos del mundo. El resto del capítulo 2 menciona otras amenazas, pero para darnos una pequeña idea de qué significa esos rudimentos del mundo, esas tradiciones de los hombres, vamos al versículo 20 de este mismo capítulo, del versículo 20 al 23, donde Pablo presenta o describe de alguna manera estos dos elementos. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ahí está otra vez la expresión, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Ahí está el otro elemento. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces Pablo lo que nos está diciendo es que los rudimentos del mundo son en realidad preceptos o mandamientos de hombres, tales como no toques, no manejes, no gustes, y se convierte en una lista de hacer y no hacer algo. Mandamientos de hombres, preceptos, rudimentos elementales. No comas eso, no pruebes aquello, no hagas aquella cosa, no toques, no gustes, no manejes. Con esta enseñanza lo que ellos estaban ofreciendo a la gente es que se podía y se debía procurar una pureza espiritual elevada, acatando prácticas externas, de comportamiento externo, en lugar de estar pendientes de Dios y de la comunión con su Espíritu Santo, en lugar de estar pendientes de la guía de su palabra. Ellos ofrecían que con prácticas propiamente ascéticas, que no es otra cosa más de que buscar esa purificación, esa espiritualidad elevada mediante rituales externos, físicos, como lavamientos, como posturas, como oraciones, etcétera, en lugar de estar siguiendo lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra. Ellos estaban enseñando esto, practicando, exigiendo estas prácticas externas y las ofrecían otra vez con una apariencia de piedad, diciendo: mira qué espirituales estas personas, lo que hacen, no comen, no beben, no hacen, no dejan, no hablan, no toques, no gustes, no manejes. Nuestra relación en Cristo es mucho más que todo eso. Por eso dice Pablo: ustedes ya murieron a eso, ya murieron a esos rudimentos, ya murieron a esos mandamientos de hombres. ¿Por qué, como si vivieran todavía en el mundo, te sometes todavía a ese tipo de preceptos? Hermano, si tú estás en Cristo, esto ya no aplica para ti. Y este tipo de filosofías y de huecas sutilezas eran las que estaban empleando estos falsos maestros en Colosas, y algunos hermanos estaban siendo arrastrados a ese error, a ese engaño. Estaban siendo llevados cautivos como un botín de guerra. Y lo peor no es que hubieran quedado engañados momentáneamente, lo peor es que te están alejando de Cristo, haciéndote poner tu confianza en cosas, en prácticas, en rituales, en asuntos externos, corporales, pretendiendo que así vas a alcanzar un nivel espiritual sublime o excelso, y no según Cristo. Pero el Señor Jesucristo a nosotros nos habla a través de su palabra, y nosotros oímos su voz, conocemos su voz, porque estamos en Él, porque por gracia Dios nos puso en Cristo. Estamos unidos a Cristo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor Jesucristo, y yo las conozco. Esa comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo no puede ser sustituida
por prácticas ascéticas, por mandamientos de hombres, por doctrinas de hombres, por filosofías y huecas sutilezas. Pero algunos de nosotros podríamos preguntar, y a lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver conmigo hoy? Porque pues sí, allá en Colosas estaba enseñando eso, y déjenme les digo entre paréntesis que Colosas, estuvimos ahí mi esposa y yo, y ya no queda nada de la ciudad de Colosas, salvo un letrero que dice Colosas. Todo lo que hay. La ciudad ha sido destruida varias veces por terremotos y actualmente no es del interés del gobierno de Turquía hacer excavaciones para encontrar algo de las ruinas que seguramente habrá ahí. Es un lugar elevado, es un lugar alto, un monte de bastante altura, pero no hay nada más que dice Colosas, ¿verdad? Una lámina y una placa. Pero estos falsos maestros estaban buscando con estas filosofías y estos engaños llevarse a la mayor cantidad posible de creyentes para alejarlos de Cristo. Y si te digo, algunos de nosotros podemos estar presentes, pero y ahora pues ya no hay ni ciudad de Colosas. ¿Qué posibles filosofías o huecas sutilezas nos pueden afectar ahora a nosotros? Pues yo te digo, hermano, y escúchame bien, que esas filosofías, no necesariamente las mismas, pero filosofías y huecas sutilezas están muy presentes hoy entre nosotros, rodeándonos como aves de rapiña a ver dónde devoran a alguien. Lo que pasa es que hoy en día pueden estar más sofisticadas esas filosofías. Tienen una presentación más atractiva, más sofisticada la filosofía, y luego los medios a través de los cuales se propagan esas filosofías son mucho más poderosos y son ultra presentes. Y usted me dirá, si no, lo que pasa hoy en, ¿dónde quieren? En Líbano, en Ucrania, en donde sea, lo sabemos al instante por las redes sociales. De igual manera, las tendencias, las filosofías, las ideas, las modas, todo lo podemos saber en un instante, y de hecho todo lo sabemos en un instante. Si no, pregúntele a los jóvenes. Ellos saben perfectamente cuál es el así dicho trending topic de la semana. Ellos saben perfectamente quién ha obtenido más votos en esos trending topics de los influencers, etcétera, etcétera. Hermanos, no debemos echar en saco roto esta advertencia de Pablo. Mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque todo eso está en el ambiente, en las ondas que llegan a través de los medios de comunicación y llegan a tu mente con mayor facilidad de la que tú y yo podamos imaginarnos. Y si todo es así, entonces a mí me surgieron unas preguntas que quiero compartir contigo. ¿Qué tan a tiempo llega esta advertencia de Pablo a nuestra vida? ¿Qué tan a tiempo está llegando a tu vida esta advertencia de Pablo? ¿Qué tan inmerso estás en las tradiciones de los hombres hoy? Por cierto, tenemos un par de ellas pronto, ¿no? Tenemos por ahí, se avecina rápido el Halloween, el Día de Muertos, y vaya usted a saber cuántas otras cosas. ¿Qué tan inmerso estás, hermano, en esas tradiciones de hombres? ¿Qué filosofías estás creyendo y cómo te están alejando de Cristo? O a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta que te han alejado de Cristo. Y tu vida está siendo más controlada, más dirigida, más moldeada por esas filosofías que estás oyendo. Y la pregunta más dolorosa podría ser, ¿eres ya parte del botín de guerra del enemigo? ¿Y has quedado cautivo bajo la seducción del mundo y las tradiciones de los hombres? Cada uno de nosotros sabemos dónde está.
Estas no son preguntas para acusarnos unos a otros, estas son preguntas para reflexionar delante del Señor. Y si reconocemos algo en donde estemos inmersos como tradiciones de hombres y estamos siguiendo filosofías y huecas sutilezas que nos están alejando de la comunión con nuestro Señor Jesucristo, es momento, hermano, de rechazar eso. Es momento de arrepentirnos. Es momento de pedirle al Señor perdón por eso y de rogarle que tenga misericordia de nosotros. Que nos regrese el primer amor. Que nos haga voltear a verlo. Que nos maraville de nuevo con quién es Él, con su carácter a través de su palabra. ¿En dónde estás, hermano? Verdaderamente pregúntate. Como ejemplos actuales, les voy a platicar un par de este tipo de huecas sutilezas, tradiciones de los hombres o engaños filosóficos, doctrinales que podemos encontrarnos hoy. No necesitamos ir a Colosas, no necesitamos viajar en el tiempo. Hoy, 2024, a finales sí, pero 2024 están a la puerta. En la parábola del sembrador, por ejemplo, el Señor Jesús habla de uno de los engaños que seducen a muchísima gente. Siempre lo han hecho y hoy es muy claro para los ojos de quien quiera ver. Es de enorme claridad y se trata de la búsqueda a ultranza de riquezas sin esfuerzo. Y eso viene precedido por un amor al dinero. Y díganme si no, la proliferación de casinos, cuando antes solamente, yo me acuerdo años atrás que decía, no, y hablando de Estados Unidos, por ejemplo, decía, no, el único lugar donde están permitidos los casinos es en Las Vegas y en Atlantic City. Están prohibidos en todos los demás estados, todas las demás ciudades. Eso era hace años. Hoy en día, olvídense de Atlantic City, olvídense de Las Vegas. Aquí en Chihuahua, Distrito 1, Mall, en donde quieran. Y esos son los legales, los oficiales, los visibles. ¿Qué me dices de todos los clandestinos? Donde no nada más hay apuestas, donde no nada más hay deseos de ganar dinero, sino se combina con otro montón de vicios. Apuestas. Hoy en día puedes apostar hasta de qué color voy a traer los zapatos hoy. Hay apuestas para todo, de todo y en todo momento. Y los comerciales en la televisión te están bombardeando cada segundos, ya ni siquiera minutos, de que le apuestes. Y apuéstale, y apuéstale, y apuéstale. Y tenemos generaciones que yo creo que en un poco tiempo se va a notar de muchos problemas. Con muchos jóvenes hoy, adultos mañana, hasta el cuello de deudas. Por deber lo que no tienen y lo que quisieron tener a través de las apuestas. ¿Y qué me dicen de los negocios fantasmas que ofrecen rendimientos lucrativos exorbitantes sin ningún trabajo de por medio? ¿Cuánta gente cayó en Chihuahua en eso? Y sigue cayendo y seguirá cayendo, porque el amor al dinero, el amor a enriquecerte instantáneamente es muy fuerte, es muy grande. Vamos a ver cómo lo dice el Señor Jesucristo. Mateo 13, versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Notemos bien cómo lo dice el Señor Jesús. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. Esto es escalofriante. Y lo puedo entender de alguien que no tenga a Cristo viviendo en su corazón. Buscar aquí y allá donde sea, porque no hay más que carne. No hay una relación
viva con Dios. Pero cuando el creyente no está alerta, no está atento a que estamos en una lucha, en una guerra espiritual, y es seducido por riquezas y otras cosas, otras filosofías, otras tradiciones, es bien triste ver creyentes que están ahogados en las riquezas o en la búsqueda de estas, y que la palabra de Dios está ahogada en su vida de manera infructuosa, como dice aquí. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, pues yo creo que la sutileza del engaño de las riquezas, ¿cuál es? Te ofrecen seguridad. Entre más dinero, debo ser más seguro, ¿no? Debo poder vivir más tranquilo. Te ofrecen relaciones, estatus, autonomía, no dependo de nadie, pues independencia. Yo soy quien soy, ¿verdad? Como decía Pedro Infante, ¿no? Te ofrecen deleites, pues porque hasta la sabiduría popular, ¿verdad? Con dinero, ustedes complétenlo ahí. Te ofrecen gozo, te ofrecen plenitud, te ofrecen paz. Imagínate toda esa baraja, toda esa cartera de beneficios que puedes encontrar, y otros, ¿verdad? En las riquezas. Pero resulta que al ser un engaño, la gente que decide en su corazón servir a las riquezas queda cautiva y se aleja de Cristo. Porque incluso pone su esperanza en las riquezas en lugar de poner su esperanza en Cristo. Y eso también nos lo dice la Escritura: no pongas tu esperanza en las riquezas, que son inciertas. Hoy puedes ser un millonario y mañana ser nada. Son inciertas. No depende de ti. Nuestra dependencia, hermanos, nosotros no somos independientes. Nuestra dependencia debe ser el Señor Jesucristo. Debemos ser dependientes de Cristo. No estoy diciendo, y la Biblia nunca dice, que no pueda ser rico. Para los ricos tiene instrucciones especiales la palabra. A los ricos de este siglo manda que no sean soberbios, ¿verdad? Que usen bien su dinero, que sean generosos. Sí, es válido. El tema es el amor a la riqueza, el engaño de la riqueza. Buscar lo que la riqueza me está prometiendo en lugar de buscar a Cristo. Ahí caigo en el engaño. Ahí soy cautivado por las filosofías y tradiciones humanas y soy llevado como un botín de guerra. Créeme, no necesitas ser rico para hablar de las riquezas. Tanto los ricos como los pobres podemos estar anhelando ser rico. Si llegamos a idolatrar el dinero y amar el dinero, estamos en problemas. Entraremos en problemas. Seremos traspasados de muchos males, dice la Escritura también. Otra referencia, Mateo 6:24, también el Señor Jesucristo hablando: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense cómo las riquezas en este pasaje se presentan como un señor, como una persona, como un amo. Dice, no puede servir a dos señores. Y al final dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas es un señor, se puede convertir en tu señor. Y dice el Señor Jesucristo, tú no puedes servirlos a dos. Vas a amar a uno y aborrecer al otro. ¿A quién estás sirviendo, hermano? ¿A quién quieres servir? ¿Al Señor Jesucristo o a las riquezas? Esa es la pregunta. Las riquezas son presentadas como un señor que domina la vida de aquellos que las sirven, engañados por todo lo que prometen. Lo que dijimos: seguridad, deleites, gozo, paz, independencia, autonomía, poder, relaciones, estatus, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de filosofía
de doctrina con aparente sabiduría, lo tenemos hoy, pero súper presente, al grado de que hoy en día ya hay un día oficial a nivel mundial para esto. Ordenado incluso, sancionado por la ONU, que precisamente no es propiamente la mejor referencia, pero bueno, la ONU ha decidido que ya tenga su día oficial. Me estoy refiriendo a una filosofía muy antigua, de hecho tan antigua que fue concebida siglos antes del Señor Jesucristo. Me estoy refiriendo al yoga. El yoga es una filosofía basada en una disciplina tradicional espiritual, física y mental que se originó en la India. Pero no nada más en la India como país, sino en la India dentro de una de las religiones más prominentes de la India, el hinduismo. Está basada ahí. Si usted se pone a investigar sobre esto, se nos dice que el yoga es una de las así llamadas 6 doctrinas ortodoxas del hinduismo. Y luego te metes a cada una y cada una te lleva a otra y se multiplica exponencialmente, pero todo anda por donde mismo, ¿verdad? Enfatiza la meditación, enfatiza la liberación, y en su concepción original el yoga se basa en otra doctrina hindú, el jainismo o jainismo. Y lo que esta doctrina pregona es una vía, fíjense bien, una vía salvadora filosófica no centrada en el culto a ningún dios. Te puedes salvar mediante la filosofía, mediante el conocimiento. No necesitas a ningún dios. Su práctica consiste en realizar esfuerzos para encaminar el alma-conciencia hacia un estado divino y de liberación. ¿Cómo la ven? Pero nosotros sabemos que solamente en Cristo podemos tener salvación. No hay nada más, no hay nadie más. No podemos hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación, solo en Cristo Jesús. Y hermanos, esta filosofía del yoga es tan atractiva, ofrece tantos beneficios porque temas espirituales, mentales y físicos están combinados, que cuando se presenta es muy atractivo y te ofrecen paz interior y te ofrecen bienestar físico y te ofrecen tener acceso mediante la meditación y mediante los mantras que se repiten y se repiten y se repiten para tener acceso a un umbral de trascendencia en donde te has despojado de tus pensamientos, te has despojado de tus emociones y puedes tener acceso a lo más sublime, al alma suprema, como dicen ellos. Eso no tiene nada que ver con la doctrina del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso es el sustento de esta doctrina, esta filosofía del yoga. Y luego dirán, bueno, es que yo nada más pues los movimientos, los ejercicios, las posturas, pues resulta que cada una de las posturas representa algo, o un animal, o una deidad, etcétera, etcétera. Y de hecho, cada animal representado, porque hay la postura de la cobra, y hay la postura de la vaca, y hay la postura del gato, y la postura del perro, y el saludo a la luna, y el saludo al sol, todas estas tienen en sus raíces adoración a alguna divinidad. Y entonces cuando la gente está practicando esto sin saber, sin querer, está practicando esto. Hace años vi en la televisión, estaba viendo un programa y de repente metieron una sección, y vamos ahora a la sección del yoga. Y empecé a escuchar y corrí por un papelito y una pluma a ver qué estaba diciendo la instructora. Y al oído sonaba fascinante lo que estaba diciendo. Fascinante. Si tú haces esto antes de acostarte, no te va a doler la espalda. Si tú haces eso cuando te levantas, vas a andar más activo que 100 personas. Beneficios múltiples. Pero decía y alcancé a notar esto. Recibe la energía cósmica y entrégala. Dirígela a la tierra.
Otra frase, conéctate y vibra con la energía. Otra frase, practica la postura del árbol para honrar a la tierra. Luego convertimos entonces en ídolos apartes de la creación, honrando a la tierra, y se le dice ya a la madre tierra, honrando al sol, honrando a la luna, que no es nuevo. Los aztecas y otras civilizaciones tenían la pirámide del sol, la pirámide de la luna, y se ofrecían sacrificios en su honor y en su nombre. Y hoy en día tú puedes, con esta filosofía oriental, hacer el saludo a la luna y al sol, y los estás de alguna manera honrando según los principios de ellos. Hermanos, esta filosofía, esta doctrina, esta práctica no puede ser inocua. Tiene raíces en el hinduismo tan fuertes que ni siquiera las imaginamos. Y el hinduismo, con todos sus karmas y mantras y divinidades, no tiene absolutamente nada que ver con nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios por sobre todas las cosas. Solamente en Cristo, solamente en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y solamente en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No necesitamos ir a honrar otros dioses falsos mediante saludos, mediante posturas, mediante mantras. Lo que ellos ofrecen es el mantra, es la repetición de sonidos, de palabras sagradas que no necesariamente tienen significado, sino más bien son verbalizados con un sonido constante y hechos en una posición específica, durante una duración específica. Lo que te ofrecen es que te vacías de tus pensamientos, te vacías de tus emociones y dejas tu mente apta para acceder al umbral más sublime, que es el alma suprema. Hermanos, cuidado con eso. Cuidado con eso. La palabra nos invita a la meditación en Cristo Jesús. Considera a Cristo. Medita en su palabra, en su ley, no en una mente en blanco. No meditar en un sonido gutural que te está poniendo en sintonía tu cuerpo, tu mente, tu espíritu con la divinidad. Eso no es así. Eso no es así. El origen de esta filosofía tiene sus raíces en los rudimentos del mundo, porque todos buscamos bienestar, todos buscamos salud, todos buscamos paz. Pero hermanos, todo eso lo podemos y lo debemos buscar en nuestro Señor Jesucristo. Y aunque en esta vida no tuviéramos esos elementos, sabemos y estamos seguros que viviremos con Él por la eternidad. Y ahí no habrá lloro. Ahí seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No habrá lágrimas, nuestro cuerpo será glorificado. No habrá más dolor. Habrá paz, porque Dios será nuestro Dios. No necesitaremos sol, no necesitaremos templo. No necesitaremos nada porque estamos completos en Cristo Jesús, hermanos. Eso es lo que debemos de creer. Eso es lo que debemos de buscar. Por eso nos debemos dejar llevar cautivos por la palabra del Señor y por la persona de Cristo Jesús, el Hijo amado. No por los engaños sutiles, bien presentados, envueltos con el mejor papel de regalo, porque sí tiene una gran fuerza el engaño. Cristo, además, es una persona, no una energía cósmica. Cristo Jesús es una persona, y así como se fue con un cuerpo glorificado, así va a regresar. No estoy esperando una energía que me caiga por ahí en algún monte alto para pasársela a la tierra. No, hermanos, estamos esperando al Señor Jesucristo, que viene por nosotros. Una persona real, con un cuerpo real. Viene por nosotros y viene pronto. Estamos completos en Él, y dice así, para ir cerrando, dice así el apóstol, no avanzó, ¿verdad? Ahí está. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
La próxima semana, si Dios quiere, revisaremos esto con un poquito más de profundidad porque es de suma importancia que sepamos y creamos esta verdad. Que Cristo tiene una perfecta humanidad y una perfecta deidad. Esta verdad ha sido atacada, cuestionada, ridiculizada, y algunos han hecho hasta herejías de esta doctrina. Pero en este versículo Pablo presenta con toda claridad, por lo menos para mí, cuando dice que en Cristo habita corporalmente, ahí está hablando del cuerpo de Jesús, toda la plenitud de la deidad. Ahí están las dos naturalezas. Ahí está Cristo 100% hombre y Cristo 100% Dios. Y nosotros estamos en Él y estamos completos en Él. Y no quiero que te vayas, hermano, sin volver a preguntarte para que te lo lleves como reflexión. ¿Qué tan a tiempo llega esta advertencia de Pablo a tu vida? ¿Qué tan inmerso estás en las tradiciones de los hombres? ¿Qué filosofías engañosas estás creyendo que te están alejando de Cristo, quizá sin que te estés dando cuenta? Revísate bien. Eso es para ti y para el Señor. ¿Estás sirviendo a las riquezas? ¿Estás participando de doctrinas filosóficas como el yoga o cosas semejantes? Porque estos son meramente dos ejemplos. Hay infinidad de cosas que hoy nos pueden hacernos desviar de Cristo. Entonces, estemos vigilantes, estemos alertas, que nadie nos lleve cautivos como botín mediante tradiciones de hombres y engaños vanos. Y yo te animo a que te tomes un tiempo serio esta semana para que identifiques en tu vida en dónde estás en relación a todos estos engaños, estas sutilezas huecas, y lo rechaces con la palabra de Dios, en total dependencia del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar alertas, que no nos tome desprevenido el enemigo, que tengamos puesta toda la armadura de Dios, que podamos hacer frente a todas estas enseñanzas falsas, pero sobre todo que podamos anhelar tener una relación íntima contigo, una relación personal, constante, que lo anhelemos, Señor, en nuestro día. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.